La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos comunicados con Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote RSD Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú. Y en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico de Yurimaguas con Radio Oriente, en Cajamarca Chota Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo, AM Tagua, que nos ponen los podcasts en todo el Perú, y también en nuestra página web www.radiosantarosa.com.p. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en esta fría y húmeda mañana. Y oscura mañana también. Y oscura mañana. Ayer estuvo más oscuro. ¿Sí? Sí, ayer lo sentí más oscuro. Yo hoy día. Que hoy. Pero mañana empieza oficialmente el invierno, o sea que no hay nada que acostumbrarnos. hacer. Acostumbrarnos hasta septiembre, ¿no? En que regresa la primavera. Pero la verdad es que los días grises de Lima son bien tristes, ¿no? Hay mucha gente que le gusta, que le encanta el invierno limeño, pero a mí la verdad es que siempre me cuesta. Y cuando vienen gente de otras partes del mundo me preguntan, siempre me dicen, va a llover, ¿no? Entonces le dicen, no, así es el cielo en invierno. ¿Todo el invierno? Sí, todo el invierno. Pero no va a llover. No, no va a llover. Así es el cielo de Lima en invierno. Entonces te miran siempre y dicen, pero es que en cualquier parte del mundo el cielo se pone así y va a llover. Bueno, aquí no llueve. Aquí hay esta cosa que es una garúa que todo lo ensucia. Ayer veía acá las calles del centro, en Camaná, que tienen pues este ladrillito rojo, no delante de la iglesia, pero ya en la cuadra 2 de Camaná. Qué pesado es ese ladrillito rojo, porque mojado resbala. No resbala, sí resbala. Sí, pues. resbala. Y esa fue una obra de Castañeda hace como 10 años que yo decía, ¿quién tendrá el negocio del ladrillito rojo? Porque son muy sucios a la hora que se mojan, porque no es que se laven, se mojan, con el polvo que tienen encima, es un asco lo que queda, pero es un asco la calle. Ahorita la calle es un asco acá en el centro de Lima. Lamentablemente la lluvia en la costa peruana, la poca que cae, no lava como pasa en cualquier ciudad del mundo. La lluvia lava, ¿no? Alimenta las áreas verdes, limpia los árboles. Acá nada, la lluvia ensucia, no es más que eso. Es un poquito de agua, de humedad. Y claro, vivimos en esta humedad tremenda, ¿no? Bueno, mientras estamos hablando con ustedes, hay una marcha grande en Puente Piedra contra el cobro de peajes. Creo que ahí falta un poco más de comunicación del alcalde Muñoz, que le explique a la población y al alcalde de Puente Piedra, que debería encabezar también esta movilización, por qué se va a cobrar, cuándo se va a cobrar, hasta cuándo, desde dónde, etcétera. Porque normalmente cuando las personas están desinformadas, más rabia da y más cólera da, ¿no es cierto? Lo que va llenando el vacío de esa información. Entonces, aquí lo importante sería establecer una vía de comunicación mucho más sólida, mucho más clara. Y de eso corresponde, por supuesto, al alcalde. Estamos viendo que hacia el norte está la vía despejada, pero de norte a sur, o sea, viniendo hacia el centro de Lima, la vía sí está ocupada en su totalidad. Un carril de norte, de sur a norte despejado, y en el otro está, bueno, básicamente nosotros, los medios de comunicación en las camionetas, que van siguiendo, o más bien van por delante, filmando la marcha, que es una marcha concurrida, aunque han habido algunos incidentes más temprano que deslucen estos actos, ¿no? Miren, los actos de protesta son lícitos en la medida en que cuenten pues con el apoyo policial, y siempre dejen las vías libres para que las personas puedan transitar con total libertad, que es lo que está sucediendo. Pero, porque hay una vía paralela por donde están yendo los carros,
Pero también hay que decir con mucha firmeza que el derecho constitucional a reunirse es a reunirse pacíficamente sin armas. ¿Ok? Entonces no puedes agarrar un palo y agarrar a golpes a cualquiera porque eso no es parte del derecho establecido en la Constitución. Y bueno, chicos, ¿han traído sus mandiles rosados hoy día? Sí, Todo un escándalo por los qué Martínez, tontería. ¿no? Tú sabes que anoche vi este debate y dije, no puede ser, debe ser tres desubicados, ¿no? Pero hoy día seguía el debate. Es un escándalo para, Eso- para los Martínez. ¿Sabes qué pasa? Que a mí lo que me parece importante de este debate, bueno, para los que están, nuestros amigos en el exterior que no saben de qué estamos hablando, le contamos un poquito. La ministra de la Mujer está en una campaña de sensibilización, en inglés se llama awareness, pero es sensibilización sobre, evidentemente, el trato a la mujer en el Perú, que nosotros sabemos es un trato de una calidad pues muy mala. El trato que recibimos las mujeres en el Perú en muchos ámbitos, pero sobre todo en el doméstico, es de muy mala calidad. O sea, la explosión de denuncias en las comisarías hoy por violencia física, verbal, psicológica, económica, es enorme, ¿no? Tenemos un mal ambiente social, laboral, ¿no es cierto?, profesional. Entonces, qué mejor que buscar una institución asociada con los valores varoniles, digamos, con la virilidad, como es el ejército, para que el ejército ayude a través de un mensaje muy potente a señalar que efectivamente el machismo tiene que estar proscrito, que se quiere pues a la mujer con amor, no con golpes, y que se tiene que sacar de la casa y de la vida profesional una conducta discriminadora hacia la mujer. Y la ministra tuvo la genial idea, a mí me parece genial, para hacer visible justamente esta situación, pues proporcionar a un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas, con los cuales ella se ha tomado fotografías también, un mandil proporcionado por el Ministerio de la Mujer, un mandil rosado, en una campaña yo creo que muy efectiva, porque todo el mundo la está comentando y de eso se trata, una campaña que lo que busca es sensibilizar a aquellos que tienen, digamos, el monopolio de la violencia en sus manos, ¿no es cierto?, en la causa de las mujeres. Y me parece muy bonito que el comandante general del ejército se ponga un mandil rosado, porque, a ver, ¿qué es ser un defensor de la patria? Es servir. Y simbólicamente, ¿qué es un mandil? ¿No es cierto? Es la ropa que nos ponemos para atender a otros, para cocinar, para limpiar, para servir. Entonces no me parece nada inapropiado que un hombre de uniforme, que sirve, ¿no es cierto?, se ponga un mandil para servir. Y al contrario, me parece una campaña muy bonita. Y felicito a la ministra de la Mujer por hacerla, me parece estupendo, ¿no? Es que no se ha entendido que es una campaña. O sea, yo me imagino que hay gente que cree que ahora va a ser parte del uniforme. Lo consideran como que ha sido un insulto al uniforme. Claro. No sé. No, y ahora Bueno, veo todo un escándalo de eso. obviamente hay personas que van a utilizar estas imágenes para maltratar a la Fuerza Armada. No me cabe la menor duda. De eso a veces se trata, ¿no? Lo que está haciendo el Ministerio de la Mujer es, por el contrario, tratar de levantar, ¿no es cierto?, la idea de que las mujeres merecen un trato digno, justo, en cualquier ambiente, incluso en aquellos ambientes que se perciben como los más viriles, ¿no?, más masculinos, que son los de la defensa, los de las fuerzas policiales, las fuerzas armadas. Y reitero, es una gran idea de la ministra de la Mujer, no veo cuál era el problema, ¿no? Pero nada, se ha entendido cualquier cosa o se ha querido entender cualquier cosa, ¿no? Eso es lo más grave. Con tal de desacreditar una causa legítima como la de las mujeres, se maltrata, ¿no?, una campaña que me parece muy, muy interesante. Ayer ha dicho Gloria Montenegro en su Twitter: la posición de respeto a la igualdad, en mayúsculas ha puesto, entre hombres y mujeres, no humilla, sino prestigia, enaltece, honra a las instituciones y a sus integrantes, gracias al ejército peruano.
Y está muy, muy contenta la ministra con su campaña de prevención en los casos de violencia contra la mujer. Y en todo momento lo que dice es justamente, para que la violencia contra la mujer no siga impactando en tantos ámbitos. La violencia contra las mujeres afecta su salud mental, afecta el cuidado de los niños, afecta la economía familiar, afecta muchísimas cosas, afecta finalmente el desarrollo económico del país, ¿no es cierto? Se están matando mujeres todos los meses en el Perú. Y el mayor rango de edad es entre los 18 y los 34 años, que es cuando las mujeres están en edad reproductiva. O sea, es a las mujeres madres, ¿no? O las que están en potencialidad de ser madres, la que peor le cae, ¿no? Se llama la campaña, que tiene un nombre bonito, Hombres por la Igualdad. O sea, no mujeres por la igualdad, hombres por la igualdad. Porque para que cambie el hogar, para que cambie el centro de trabajo, para que cambie la institución, ¿quiénes tienen que cambiar? No tienen que cambiar solo las mujeres y luchar por sus derechos. Tienen que cambiar los hombres, ¿no es cierto? Es una campaña de sensibilización frente a la violencia. Y se une con los miembros del Ejército del Perú para sacar adelante esta campaña. Me parece muy bien. Hay una foto muy simpática en la página web del Ministerio de la Mujer, Agencia Andina, ha sacado una fotogalería promoviendo Hombres por la Igualdad, estrategia comunitaria que busca sensibilizar a los miembros del ejército. ¿Por qué? Pasa lo mismo en las fuerzas policiales, lamentablemente. Miren, oficiales, pero sobre todo suboficiales, que reciben un arma y que tienen autorización para portarla porque el Estado peruano la pone en su mano, ¿no es cierto? Reciben entrenamiento físico, ¿no es cierto? Y lamentablemente en la intimidad del hogar utilizan esa capacitación y esa arma para infundir violencia dentro de su propio hogar. Porque en efecto, dentro de su institución, durante su formación, nadie les dijo que hombres y mujeres somos iguales y que los hombres tienen que luchar por cambiar ese ambiente en su hogar que está generando tanto daño a la vida y a la salud de su familia. Entonces me parece muy bien que el ejército y las fuerzas policiales también deberían unirse, trabajen con fuerza en esta idea de que los hogares peruanos tienen que cambiar si es que los hombres cambian. Hombres por la Igualdad, es una gran campaña. Había hace mucho tiempo un programa en el Ministerio de la Mujer para victimarios, es decir, para personas violentas que quieren cambiar. ¿Qué haces con un hombre que no golpea a una mujer, que no causa lesiones, pero que es efectivamente una persona violenta? ¿Por qué no le das una oportunidad de manejar su ira, de cambiar, de tener terapia? Entonces, este tipo de programas son caros, pero se pueden hacer. Por supuesto que se pueden hacer, ¿no? Bueno, hay una cantidad enorme de fotografías, pero claro, estas fotografías se han utilizado para desprestigiar al ejército, para decir que cómo es posible que los vistan de rosado. Hay algunas personas para los cuales, a ver, estas fotografías implican, de nuevo, para utilizar una de las frases más queridas para "con mis hijos no te metas", quieren homosexualizar al ejército. ¿Ok? Miren, las personas no se homosexualizan. Las personas son heterosexuales o son homosexuales. No hay un proceso de entrenamiento para ser homosexual o un proceso de entrenamiento para ser heterosexual. Estos oficiales o suboficiales, todos son hombres adultos, nadie los va a homosexualizar, en primer lugar. En segundo lugar, ¿se dan cuenta cómo es la cuestión cultural? ¿Por qué el rosado tiene que ser femenino? Uh-huh. ¿Por qué? Porque le hemos asignado ese valor cultural. Pero es un color como cualquier otro color. Si el mandil fuera rojo o verde o azul, no gritarían tanto. Tal vez gritarían también porque es un mandil. Y un hombre no se pone mandil. Es lo más machista que hay. Pero dentro de esa homofobia,
Lo que hay, y yo lamento tener que informarles a todos nuestros amigos homofóbicos, lo que hay es un problema psiquiátrico que tiene que ser atendido. Eso es una masculinidad mal construida. Y o hay un problema de homosexualidad latente. Si tanto los aterra un mandil rosado, ¿por qué será? Miren la cara acá de... estos muchachos Ralph se ha quedado mirando así. Con la boca abierta papando moscas. Ralph, despierta. A ti te aterra el mandil rosado, ¿no es cierto? Ya te vi. No, no te aterra. Ya, qué bueno. Claro, si tanto te aterra y te da cólera y te molesta un mandil rosado, ¿por qué no te preguntas a ti mismo qué hay dentro de ti? No de la ministra de la Mujer o el comandante general del ejército, dentro de ti. Que te hace sentir que un mandil rosado es absolutamente despreciable. ¿Qué hay? Una virilidad forzada, una masculinidad que no lo es, en realidad, que está construida sobre bases falsas, una homosexualidad latente que no sea, o potencial que no sea expresado. ¿Qué hay dentro de ti para que odies tanto un mandil rosado, por el amor de Dios? Yo no lo sé. Pero una atención psiquiátrica oportuna, una atención psicológica oportuna puede hacer mucho por estas personas, ¿no? Para poderlas calmar un poco respecto a los demonios que tienen adentro, ¿no? ¿Qué demonios habrá dentro de una persona que odia a un mandil rosado? No lo sé. Pero algún demonio hay, ¿eh? O sea, esas personas tienen que hacerse ver. Porque algo muy malo les está pasando. Nos escriben del Callao y dicen que ellos están orgullosísimos de vestir la camiseta rosada. Claro, ¿qué pasa con los hinchas del Boys? Explíquenme, ¿no? Usan las medias, la camiseta rosada, sí. ¿Y cuál es el problema? Orgullosos ellos, ¿ah? ¿Cuál es el problema? Ningún problema. Han sido rosados siempre. Desde que yo era chiquita y antes de eso. O sea, 100 años que son rosados. ¿Cuál es el problema? No, es que ahí no, pues son chalacos, pues los chalacos son bien hombrecitos. Puede que algunos no. ¿Cuál es el problema? Entonces yo decía en la mañana, ¿esto es un debate? Al señor Philip Butters lo han votado de Willax. No sé si por siempre, por mucho tiempo, sea temporal o sea permanente, pero tuvo palabras durísimas como el comandante general del ejército, que no les voy a repetir porque no vale la pena, pero digamos, voy a utilizar una frase que no se usa, ¿no? Acusándolo, según él, denunciándolo como si fuera delictivo de homosexual, cosa que uno es falso y dos es discriminatorio y vejatorio. La mofa fue terrible, Rosa María. Daba vergüenza. Yo he visto el video. Porque ahí mismo se colgó en las redes el video. Es una burla tremenda contra el general del ejército. Es una falta de respeto total. Claro, contra el comandante general del ejército. Entonces, porque realmente uno veía digamos, unas expresiones homofóbicas espantosas, pero que obedecen ¿a qué? Obedecen a una pulsión interna, pues muy muy difícil de entender, un demonio que hay adentro de, ¿no? Y que se expresa de esta manera, ¿no? De esta manera feroz. Pero yo creo que la ministra hay que aplaudirla, tener una muy buena idea. Esto yo creo que va a bajar mucho, ¿no es cierto? Va a poner el foco de atención en el bienestar de las Fuerzas Armadas dentro de los hogares de la familia militar, donde hay problemas de violencia. Y bastante. Nosotros sabemos, lamentablemente, hay problemas de violencia. Porque, reitero, es un personal al cual el Estado les entrega un arma, personal que tiene un buen entrenamiento físico, personal que tiene muchas frustraciones en su vida profesional y que las descarga contra la esposa que tiene a mano, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de actos, ver que tu comandante general sí pues se puede poner un mandil y sí pues puede ayudar a su esposa, es algo que es ejemplar, que no tiene por qué ser desdeñado, en fin, o acusado de ser algo malo, ¿no? Increíble. Pero en fin, ahora vamos a hablar de otros temas, ¿no? Más importantes. Hay temas más importantes. Ayer la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria
vio el caso de Betty Anaculí, congresista de Ica. Para recordarles un poco la memoria, la congresista Anaculí se presentó al Congreso de la República en 2016 con una hoja de vida que el fiscal considera miente. La verdad es que el currículum de la señora Anaculí no se corresponde con la realidad. Ella dijo que había estudiado una carrera técnica, negocios internacionales o administración de negocios internacionales, me parece, en el Instituto Técnico a las Peruanas. El fiscal se ha tomado la molestia de entrevistar algo así como a 22 profesores, ninguno la recuerda. Y todos señalan que las actas presentadas tienen firmas falsificadas. Luego también que en las actas presentadas, sus compañeritos de clase, como el caso de Yesenia Ponce, son los que están ahí presentados, miembros todos de una familia, de una misma familia, aparentemente, ¿no? Incluso hay errores en la edad de las personas, colocan a un muchacho de 14 años como si estuviera llevando estadística, ¿no es cierto? Entonces, en un instituto técnico cuando debía estar en el colegio. En fin, hay indicios suficientes, ¿no es cierto?, para encauzar a la señora Anaculí por falsa declaración en documento administrativo, y esto es más o menos 4 años de pena. La Corte Suprema, luego de que la Fiscalía concluyera su investigación y solicitara el levantamiento de la inmunidad para procesar a la señora congresista, la Corte Suprema, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad de la Corte Suprema, solicita al Congreso que se le levante la inmunidad. Muy bien. Esto se conoce, ojo, desde el 2016, hace 3 años que Fuerza Popular lo sabe. Y esto en general, les digo, debilita mucho al congresista. No está sujeto a mandato imperativo, claro, pero si tu bancada no te protege, te sacan del Congreso. Entonces, ¿qué vas a hacer para que te proteja tu bancada? Todo el mandato imperativo del mundo, lo que te pidan, lo vas a hacer. Y ese ha sido el caso de Betty Anaculí. Ayer se vota el levantamiento de un caso que la verdad que estaba más claro que el agua, y Fuerza Popular decide blindar a la señora, protegerla, incluido Edmundo del Águila, que se abstuvo. ¿Por qué? Por una situación que puede ser cierta. Es decir, ¿quién está interesada en sacar a la señora Betty Anaculí del Congreso? Su accesitaria. Obviamente, ¿no? Y es más, la denuncia, la tacha ante el Jurado Nacional de Elecciones, la presenta la madre del jefe de campaña de su accesitaria en Ica. ¿No? Pueblo chico, infierno grande. Pero como dice el fiscal, eso fue la tacha ante el jurado. El jurado le permitió postular sin perjuicio de la acción penal, y a él le correspondió seguir la acción penal. Ahí desapareció la madre de el jefe, el jefe de campaña de la accesitaria. Y el fiscal continuó investigando y tiene el caso listo, no hay mucho más que decir. ¿Levantar la inmunidad de proceso a la señora Anaculí significa que va presa? No, significa que la pueden procesar. No significa que va a ir, ¿no es cierto?, al Poder Judicial para que no ahí la detengan y la lleven presa. No, porque esa es otra inmunidad, esa es la inmunidad de arresto. La inmunidad de proceso, ¿no es cierto?, se la tiene que levantar también el Congreso. Y ayer decidieron que no se la levantaban porque había una persecución política. Ese fue el argumento de Fuerza Popular y del señor Edmundo del Águila. Porque la accesitaria entraba y no les conviene que entre la accesitaria. Ahora, que una cosa sea consecuencia de otra, es decir, si una congresista finalmente es arrestada y se tiene que retirar del Congreso y entra su accesitaria, que eso es lo que va a suceder, sucedió con Kenji, por ejemplo, que eso sea consecuencia de tomar esta decisión, no quiere decir que la decisión no esté bien tomada, son decisiones autónomas. Es decir, ¿es consecuencia que cuando un congresista se retire del Congreso entre su accesitario? Sí, pero ha cometido la señora Betty Anaculí indicios razonables de un delito. Sí, está clarísimo. Tiene 22 profesores diciendo que nunca han firmado esas actas. ¿Ha falsificado un documento? Sí, los indicios son más que razonables, bastante sólidos. ¿Se le va a poder procesar en el año 2021? Probablemente por los plazos de prescripción ya no sea posible. Ese es el problema. Entonces esta gente entra al Congreso a protegerse 5 años o 6 años para que finalmente no puedan ser sancionados como corresponde. Ella sabe que ha mentido.
y sabe que tiene que ser absolutamente leal a Fuerza Popular. Más político que eso no se me ocurre. Ese es el problema. Ahora, que los accesitarios están detrás de estos puestos, pues, lo hemos visto por años. Yo 20 años que cubro política. Los accesitarios son los que organizan siempre, ¿no es cierto?, el boicot al congresista. Es de verdad bien común. Pero eso no quiere decir que no haya acá una decisión autónoma. Y la decisión autónoma y la única conclusión a la que puedes llegar es que la investiguen. Nadie está pidiendo que se retire del Congreso, solamente que sea investigada, nada más. Pero ni eso, pues. Bueno, no les cuento ya el caso del congresista Dipas. La Corte Suprema ha vuelto a solicitar que se levante la inmunidad de arresto del congresista Dipas porque ya fue condenado. Y en la interpretación auténtica de Fuerza Popular, que espero que quede eliminada una vez que se vayan del Congreso y por siempre, ¿no es cierto?, el congresista Dipas no va a ser entregado para que cumpla su condena hasta que no se pronuncie la Corte Suprema. La Corte Suprema no es última instancia en el sentido que es una instancia obligatoria. El señor Dipas ha apelado, pero él ya está condenado. Si fuera cualquier mortal, estaría preso. Es exactamente el mismo caso de Donaire. Y eso es lo que han dicho. Bueno, como eso lo hicimos con Donaire, también lo vamos a hacer con Dipas. O sea, como ya la embarraron con Donaire, ahora la van a embarrar con Dipas también. Y miren, cuando finalmente la Corte Suprema se pronuncie, esto es un caso de peculado, me parece, en Anta, cuando finalmente la Corte Suprema se pronuncie, el señor Dipas va a estar más lejos que de Lima a Anta, pues, ¿no? Porque al señor Donaire todavía no lo encuentran, ¿no? Y ayer varios decían, ¿no?, ¿qué es más vergonzoso? ¿Ponerte un pantalón rosado o robarle gasolina al ejército? ¿No? Firmar un acta de sujeción ante un capitán que es asesor del presidente, o ponerte un pantalón rosado. O sea, ¿qué cosa es no tener honor dentro del ejército? No sé, me quedo con el pantalón rosado. Vamos a la pausa, viene Indira Wilca, que está llegando. Vamos a hablar de lo que está pasando en el Congreso y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, teníamos 2 entradas de un concierto para hoy. Uy. Yo creo que las vamos a rifar acá entre los chicos, ¿ah? No, 2 músicos muy talentosos en el jazz son. Uno es mi alumno, además. Estuvo el lunes pasado, ¿se acuerdan con ustedes? No, el viernes pasado vino. Frank Edgar y Mitad de Viaje. Tocan muy bonito, la verdad. Javier López Torres y Frank Edgar es hoy a las 10 de la noche, ¿ah? Profundos Pug pone, es que esto es Profundos para que terminen su carrera, pues. 40 soles la entrada, ya son de Miraflores, esto queda en la Avenida La Paz, a las 10 de la noche, y tengo 2 entraditas. Entonces, como los chicos se han portado bien y no ha entrado mucho PayPal, voy a ver quién quiere. ¿Quién quiere entradas? Ay, Naila al toque, ahí están los dos, ya vi. Y Gerardo. Naila y Gerardo, ya. Naila y Gerardo, pero van juntos, ¿ah? ¿Ya? Muy bien. Gracias a Frank y a Javier López Torres y a todos los que quieran ir. Ellos tienen una canción muy bonita que se hizo para las marchas. Esa de 1 más 1 es 2 y 2 más 2 son 1000. Ya. Esa canción que es tan bonita Sí. es de ellos. Tienen lindas canciones y la verdad es que tocan muy bien. Yo, bueno, obviamente para los chicos, ¿no? O sea, nosotros somos ya un poco tíos, pero la verdad es que lo hacen muy bien. Y en esa canción, en el video, Frank me contaba que él toca todos los instrumentos. Eso puedes hacer, pues, bastos, ¿no? Y después editas todo, él toca todos los instrumentos. Y Javier López Torres es el que canta. Pero muy bien. ¿Qué más tenemos? Está llegando en un ratito Indira Wilca para que nos cuente cómo van las cosas dentro del Congreso, porque, a ver, lo que tienen de agenda hasta el 25 de julio es aprobar las reformas políticas. Eso es lo que tienen de agenda. ¿Ayer para qué iría el señor Salaverry a Palacio de Gobierno? No tengo ni idea, porque el café es bueno, ¿no? Supongo. Para tomarse un cafecito. Hace frío. Dijo, hola, ¿no? Martín. 1 hora estuvo ahí. Martín, ¿tienes café rico? Sí, vente, yo te invito. No, yo creo que fueron para, digamos, echar un poco de agua fría a las declaraciones del presidente, que es lo que ha tratado de hacer Salvador del Solar ayer todo el día, ¿no? Por favor, no hagamos titulares sobre hipotéticos
¿Qué está diciendo ahí? Sí, pues el presidente dijo que iba a actuar de acuerdo a la Constitución y el Congreso entró en pánico. Pero como decíamos ayer, en realidad, en vez de ponerse a discutir lo que tienen que discutir, ¿no es cierto?, que son las reformas políticas, se pusieron a hablar del presidente y del presidente y del presidente. Ahora, continúan algunos, los más, diría yo, rebeldes, con la idea enloquecida de que la cuestión de confianza no significa nada, que no tiene contenido. Que es, ya, ¿votamos la confianza? Sí, votamos, pues, confiamos, ya. Ya, pero ¿eso qué significa? ¿Que tienes que aprobar unos proyectos de ley? No, no significa eso. Entonces, ¿qué significa la confianza? No, no significa nada. ¿Cómo que no significa nada? Eso es para cuando censuras un gabinete. No, significa que el gabinete te ha pedido confianza, tú se la has dado con 77 votos, tienes que honrar esa palabra, porque si no honras esa palabra, no has cumplido. Y tienes que aprobar los proyectos. Y da gracias a Dios que el gobierno no te ha pedido que los apruebes con puntos y comas, porque no es eso lo que te ha pedido. Te ha pedido que no desnaturalices lo que se te está pidiendo. Entonces, apruébalo pues. Hay preocupación de ese tema. Fernando nos escribe, nos dice, hay congresistas no aprofujimoristas, como Donaire, que dicen que la confianza ya está dada y el Congreso no se puede disolver. ¿Eso es verdad? No, pues lo que pasa es que en este momento sí, en la medida en que cumplan ya. Si no quieren cumplir, pues va el presidente del Consejo de Ministros, no, con el proyecto así, con puntos y apruébenlo. No, bueno, chao. Cerramos el Congreso. Ya, es una institución, reitero, lo hemos visto acá varias veces, ¿no es cierto?, que en la Constitución se ha usado muy pocas veces. Pero no es una institución que se le ocurrió a Enrique Chirinos en 1993. Es una Constitución que ya estaba en la Constitución del 79 y que es tomada de sistemas parlamentarios que sí existen en el mundo. Entonces, es una válvula de escape para las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde el que tiene la última palabra es el pueblo, no el Legislativo ni el Ejecutivo. ¿Por qué es el pueblo? Porque si el Legislativo dice no damos la confianza y nos disuelven, es el pueblo el que decide cómo se conforma el nuevo Congreso, con qué pesos. Y esos pesos pueden ser darle mayoría al presidente o no darle ninguna mayoría al presidente, sino más bien reforzar la oposición. Es un proceso más largo de, si quieren, descompresión de estas tensiones, pero así está concebido. El que decide al final es el pueblo. Ese es todo el tema. No decide el presidente del Poder Legislativo, no decide el presidente del Poder Ejecutivo, no deciden los congresistas, no decide el Consejo de Ministros, decide el pueblo. Ah, ¿ustedes se van a trompear? Muy bien, que los disuelvan y elegimos a otro Congreso. Y decidimos si ese nuevo Congreso va a ser un Congreso donde haya mayor oposición al Ejecutivo, porque no nos ha gustado la conducta del Ejecutivo, o va a ser un Congreso con respaldo al Ejecutivo porque no nos gusta la conducta del Congreso anterior. Decide el pueblo. Ese derecho no se lo pueden quitar al pueblo porque está otorgado en la Constitución. O sea, ¿qué parte no se entiende? Es bien sencillo de entender, ¿eh? Un chico de primaria se lo explico y lo entiende. Es, tú y yo nos estamos peleando. Muy bien, ¿quién tiene razón? Que decide el pueblo. No es que la última palabra la tiene el presidente. En efecto, el presidente hace la cuestión de confianza y si el Congreso quiere sobrevivir, tiene que hacer lo que el presidente le pida. Y eso no tiene nada que ver con el mandato imperativo. O sea, algunos congresistas creen que no estar sujeto al mandato imperativo es no estar sujeto a la Constitución. Y no estar sujeto a la ley. Es hacer lo que me da la gana. Yo no estoy sujeto al mandato imperativo. Hago lo que me da la gana. No. ¿Qué partes se perdieron? No estar sujeto al mandato imperativo es que nadie te puede decir cómo vas a marcar. Sí, no o abstención. Marca como te dé la gana, pero asume las consecuencias. Tú puedes marcar como te dé la gana. En lo demás, estás sometido a la ley. O sea, así como usted y yo, el congresista tiene que respetar la luz roja. No porque es congresista está por encima de la ley. ¿No es cierto? Y tiene que pagar alimentos a sus hijos, y tiene que pagar sus deudas, y tiene que cumplir con su voto, y tiene que asistir a sus sesiones, tiene que ir a su trabajo, igual que cualquiera de nosotros. El congresista no está por encima de la ley. No estar sujeto a mandato imperativo no significa nadie me da órdenes y yo hago lo que me da la gana. Eso no significa no estar sujeto a mandato imperativo. Es una especie de libertinaje parlamentario
que ha sido una evolución del pensamiento acá en el Congreso de la República para que cada uno haga lo que le dé la gana. Lo que no pueden es votar por ti. Y hay que decir una cosa, en este Congreso los asesores de Keiko Fujimori llamaban a cada escaño a decirle a cada congresista cómo votar. Y votaban, y tenemos testimonio abundante de eso. Una y otra vez, Ana Hertz, Ana Vega y Pierre Figari llamaban a los escaños, señor, el voto es sí, el voto es no, el voto es rojo, el voto es verde. Y ahí sí no se quejaban del mandato imperativo, decían que eran acuerdos de bancada. Bueno, entonces si hay un acuerdo de bancada y es legítimo, de la misma manera, un congresista tiene que someterse a la ley y a la Constitución. Y la Constitución dice nuevas elecciones. ¿Por qué dice nuevas elecciones? Bueno, ni para ti ni para ti. Y vamos a ver cuál es el resultado de esa nueva elección. Y el resultado de esa nueva elección puede ser, como les repito, un Congreso hostil al presidente o un Congreso que está más bien apoyando al Ejecutivo. Depende de la situación. Yo creo que si vamos a escoger un Congreso para año y medio, probablemente sea un Congreso que no sea hostil al presidente. Pero el problema es que el presidente no tiene inscripción, no tiene partido, no tiene nada. Sería más un gesto de buena voluntad electoral que otra cosa, ¿no? Un acuerdo por la gobernabilidad. Ahora, esto, aunque parezca mentira, y hay varios artículos publicados en estos días sobre la materia, está afectando la economía. Hay un enfriamiento en la economía porque las expectativas son muy negativas. Las expectativas son qué va a pasar en este país, no lo sabemos, por lo tanto no contrato más personal, no voy a invertir porque no sé si voy a recuperar lo que voy a invertir, entonces guardo. Y el problema es que cuando me contraigo, ¿no es cierto? Yo personalmente contraigo todas las actividades conexas con la mía y así la cadena, digamos, de crecimiento se rompe. Y al romperse, pues el país entra en recesión. Por eso es que la política en estos días sí está teniendo una influencia bien grande en la economía, que no la ha tenido por mucho tiempo. Y hoy día sí hay unos vasos comunicantes. ¿Ok? Muy bien. Está con nosotros ya la congresista Indira. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Rosa María. Se ha demorado, ¿ah? Hemos tenido, sí, dificultades en llegar, pero ya estamos acá. Ya estamos acá. Muy bien. Hablemos un poco de cuál es el ambiente en el Congreso. La gente que nos escucha no sabe qué pasa ahí adentro, ¿no? Es. Se ha extendido la legislatura hasta el 25 de junio con una agenda, o sea, es para aprobar los cambios, ¿no es cierto? La reforma política, y sería bueno que nos cuente cómo va eso, porque no lo vemos muy bien desde afuera. Comparto esa preocupación. De hecho, habría que recordar que esta nueva etapa de discusión de la reforma política en la Comisión de Constitución viene precedida por lo que ha sido el voto de confianza. O sea, que no estamos en una discusión regular del Parlamento en la que hay plazos que corresponden a la dinámica propia del Congreso. Un Congreso además bastante fragmentado, donde ha sido muy difícil generar consensos. Y por supuesto tampoco en donde no haya criterios para el debate, ¿no? Hay una cuestión de confianza, como digo, que se aprobó mayoritariamente con un voto en mayoría significativo de la bancada fujimorista sobre 6 puntos concretos. Entonces se ha planteado esta agenda de los 6 puntos que durante estas semanas hasta el final de la legislatura tendría que aprobarse. El tema es que han pasado por lo menos 2 semanas de la votación de confianza y se ha aprobado únicamente un predictamen, un dictamen, que es lo que se ha podido avanzar realmente de la reforma política. Entonces sí es un escenario, digamos, preocupante, porque pareciera que la confianza no hubiera existido nunca, no hubiera sido algo que la mayoría parlamentaria decidió aprobar, ¿no? Y ya sabemos por qué la decidió aprobar, para no abrir la posibilidad de un cierre constitucional del Congreso. Entonces eso sí es algo que nos preocupa. Esta semana se está debatiendo el segundo ítem de estos 6 proyectos que tiene que ver con la inscripción y cancelación de partidos políticos, ¿no? Esto ha sido desde la semana pasada, inició el debate y entiendo que hoy día tendría que ya por fin tomarse una decisión, pero se supone que demorando. Hoy se vota el tema de la inscripción, registro y salida del registro de los partidos políticos, y el tema clave ahí es, todavía siguen discutiendo cuántas firmas se necesitan, cuando ya les han dicho en todos los tonos que lo que necesitan los partidos es militancia, que ese es el proyecto presentado por el Ejecutivo, militancia, no firmas, y claro, los partidos no quieren, los que están hoy en el Congreso, porque no quieren competencia.
Esa es la razón. Esa es Porque la no es algo que vaya a afectar a los partidos del Congreso. En Definitivamente. absoluto. Los 6 que entraron. La propuesta es muy clara, no es hacer ajustes únicamente al mecanismo que hoy existe para que nuevos actores, nuevos partidos políticos entren al sistema. Es darle un giro más bien a estos mecanismos que tienen que ver con la recolección de firmas, los famosos adherentes, porque es un mecanismo que se ha demostrado, lo único que ha generado es clientelaje, que ha generado además que no hay ningún tipo de vinculación entre la gente que firma, que se adhiere al partido, que no da su firma en alguna calle y algún compromiso, alguna identificación con el partido. Entonces uno termina teniendo, por ejemplo, situaciones en las que partidos se inscriben y te dicen a cambio de tu firma una bolsa de arroz, un tazón, lo que sea. Claro. Y es una barbaridad y es algo que hemos normalizado. O sea, le comentaba la otra vez a una colega en la comisión que, por ejemplo, vamos a usar un caso extremo, pero que es real. El caso de Modef. Ellos Claro. se inscriben así. Claro. Las firmas, ¿no es cierto?, de sus planillones fueron así, a cambio de entregar cosas en la calle. No creo que ellos han hecho una publicidad de su programa político Claro. hacia la gente. No creo que tengan 12.000 militantes. Y tampoco podrían sostener, ¿no es cierto?, Una militancia. la militancia de 12.000 o 14.000 Claro. militantes y además tener ese padrón publicado, que es otra Claro. de las diferencias sustantivas que va a tener la ley Esta de reforma. partidos de ser aprobada esta reforma, ¿no? Porque tendríamos algo que no se tiene hoy en día. El registro del padrón de militantes de los partidos políticos como una herramienta pública. Pero sí están, pero parece... No, lo que pasa es que tú tienes que entrar a buscar persona por persona, Persona por que es persona. algo muy distinto. Hoy lo que tú tendrías es una persona que se inscribe al partido, asume que públicamente el resto va a poder conocer su militancia. Ya. Porque hoy día tenemos padrones casi secretos, como si efectivamente la política no fuera pues una actividad pública, Claro. como si fuera una actividad medio en las sombras. Y eso sí hace una diferencia, ¿no? Hay un mayor control por parte de la propia militancia de quienes son parte de la organización. Y eso también creo que evita que a nivel interno, por ejemplo, haya Aparezcan nuevos intentos de militantes. sorpresa al momento que se van a tomar las decisiones. Claro. De pronto en el padrón inicial habían 50 y a la hora de tomar las decisiones para elegir candidatos Claro. hay 150 y nunca supe quiénes eran estos otros. Claro, y son los Entonces, candidatos locales, Es ¿no? un Los tema que- clave, por eso poner en el centro del funcionamiento del partido el padrón de militantes y no tanto este otro mecanismo de firmas que tú lo has dicho perfectamente, es absurdo, es ilógico, ha generado que la política sea una especie de mercado, ¿no es cierto? Porque es comprar Hay las que firmas comprar. o pagarle a alguien para que haga el trabajo de falsificación recogerlas y o la entregar algo a No, cambio. y la falsificación. Los casos de falsificación que han sido emblemáticos, que además han sido casos cometidos por diferentes sectores de la política, desde Perú 2000 en la época del Fujimorismo, pero también Alejandro Toledo, y Así ahora es. último el caso del señor Luna, que tiene que explicarle todavía a las autoridades cómo se ha logrado, en fin, y explicar y subsanar ese tema de las firmas falsificadas, que finalmente es lo que pasa Claro. con este mecanismo de los adherentes. Entonces, eso es clave que tenga que ser modificado, Rosa María. Bueno, y lo otro es que, claro, la salida de los partidos se va a dar si es que no alcanzan en la votación nacional, que tendremos que ir, ¿no es cierto? Esta primaria universal, si no alcanzan un mínimo de 1.5, ya, ahí es donde la letra fina la puede escribir el Congreso, puede ser 1%, 1.5, 2%. Pero es muy importante también la cancelación de los Así es, partidos porque- porque algo que han usado como argumento algunos colegas en el marco de la Comisión de Constitución es que cambiar el mecanismo de adherentes, ¿no?, del 1 o 1,5 millones de Claro. firmas por el de los militantes es flexibilizar el ingreso de partidos al sistema. Claro. Que se está haciendo la valla más baja y más fácil y por lo tanto vamos a tener una cantidad enorme de No partidos importa, puede políticos. ser 100, pero- eso es una media verdad. Claro, porque mueren en la misma elección. Hoy tenemos 24 partidos y Claro. de esos 24 partidos solamente 6 están representados en el Congreso. Así es. Los otros 18, para decirlo, digamos, de manera coloquial, han guardado su inscripción. Claro. No han participado en las elecciones o se inscribieron en las elecciones del 2016 y decidieron retirar su candidatura cuando vieron que no iban a pasar Claro. la valla. Por ejemplo, una de las cosas es que va a estar prohibido no participar. Así es. Si te Y retiras, no retirarte. No, si te retiras, piña. Nada Perdiste tu que yo inscripción. calculo, de repente no voy a pasar la valla, Claro. no tengo candidato, O sea, se no convierte, tengo militantes. esta inscripción se convierte en una especie de título nobiliario, Así es. ¿no? Y yo lo uso cuando yo quiera. Una herramienta de intercambio también, porque yo te Exactamente. puedo ofrecer, si yo no tengo militantes Así es. que tengan capacidad de generar votos en la Así es. elección, yo le alquilo mi Claro. inscripción a alguien y me Claro. vuelvo un partido cascarón, Claro, que también ha sido claro, otra de lo que las yo decía, formas. pues, o sea, el sistema peruano permite mercenarios de la Así política. es, Lo exacto, permite. exacto. Necesitas un Mercaderes partido- de la política Claro, te necesitas un partido, Indira. No te preocupes, a ver fulano, ¿a cuánto se lo vendemos? Que Ya es está. lo que ha pasado en la
última elección regional y local, donde también Claro. tenemos una crisis tremenda, porque tienes el candidato anunciado antes de saber por qué partido va a ir. Ah, sí, claro. Y los candidatos, digamos, de la manera más cínica, pintan en las calles sus nombres y dicen, no, yo voy a candidatar acá. Ah, claro. Vaya a saber por qué partido. Acá Eso lo está. veré luego. Eso me ha pasado acá en Miraflores. Y ¿no? los arreglos no siempre son pues por un asunto de compromiso político. Obviamente ahí hay algún tipo de acuerdo económico que nunca es traslúcido ni se conoce, pero de hecho sabemos que Claro. está ahí. Entonces, para evitar eso es primaria universal. Hay gente que se opone a muerte. Eso no pasa, ayer escuchaba que eso no pasa en ninguna parte del mundo. Por supuesto que pasa en Argentina. Eso de que no en ninguna parte del mundo. las primarias. Las primarias a mí me hacen una gracia. Bueno, en ninguna parte del mundo la Corte Suprema levanta la inmunidad. Entonces yo me acuerdo que, oiga, en Colombia En no Colombia tienen está inmunidad. cerquita. Y en Chile la levantan. O sea, la Corte Suprema. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿No leo el periódico? Bueno, entonces... Y hay que decir que es al revés. En el caso del mecanismo de firmas, nosotros estamos a contracorriente en el continente. Claro. Digamos, el requisito de los adherentes en algunos países se sigue usando, pero es mínimo, porque Claro. se sabe que ese no puede ser un mecanismo, digamos, confiable Es una barrera. de garantizar, pero además garantizar que el partido exista. Así es, una Eso barrera de puede ser acceso. para participar la lista electoral, pero Como no el digo, partido. es una barrera de acceso porque los que tienen el título, como el título nobiliario, no van a permitir que otro sea pues rey. ¿Te das cuenta? Reyes somos solo nosotros. Entonces te ponemos la barrera. ¿Quién aprueba las normas? El Congreso. ¿Y quién está en el Congreso? Los partidos que no quieren que entren otros partidos. Obvio. ¿ya? Y ese criterio es más nocivo en un contexto como este, en el que tenemos una ciudadanía molesta con la clase política, Lógico. Absolutamente, digamos, descreída de la clase Harta, política. Entonces, harta. harta es la palabra. Entonces, Harta. ¿cómo no le vamos a decir a los ciudadanos, a la sociedad en general, que tenemos la posibilidad y una herramienta muy concreta para empezar a regenerar la política? Claro. Para que los partidos que tienen vida orgánica hoy se mantengan, bueno, Claro. digamos, tendrán que hacer su trabajo político, pero nuevos actores puedan incorporarse al sistema, nuevos actores que la gente reclama, además, justamente, gente que no esté vinculada, en fin, en hechos de corrupción, gente que quiera asumir compromisos en términos de políticas que el país requiere. Tú hablabas hace un rato Claro. del tema económico, pero hay otros tantos temas que requieren compromisos concretos por parte de los partidos. Bueno, vamos a la pausa y vamos a regresar para saber si algún día vamos a tener estas reformas o el día 26 estamos liquidando, disolver. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con la congresista Indira Wilca. Bueno, yo estoy acá peleando por lo que creo, y lo he dicho varias veces en este programa, lo he puesto en Twitter y todo. O sea, ya el Tribunal Constitucional le dijo al Congreso de Fuerza Popular, la cuestión de confianza se interpreta así. Lo dijo bien claro. Ya el pueblo se lo dijo en el referéndum, no señor, no quiero bicameralidad si usted me naturaliza la cuestión de confianza. Van dos. Y continúan. No, que no nos pueden decir cómo tenemos que escribir las leyes. Por supuesto que te lo pueden decir. Siguen con la interpretación auténtica, que Sí, es lo pues. más nocivo y creo que el Además- mayor rezago que les ha quedado del No, además, fujimorismo de los 90. lo más gracioso de todo es que la constitución actual es la que ellos escribieron. Sí, por supuesto. ¿De qué va a renegar Y ahí- Miki Torres si su papá fue el que escribió esto? Bueno, valga decir que durante el debate de la cuestión de confianza, justamente fue uno de los temas que más se quiso distorsionar. Claro. ¿Hasta dónde llega la cuestión de confianza? Hasta el final. Con sentencia del TC en mano, lo que se expuso fue que no hay límites para ello. No hay Entonces, límites. la decisión, eso sí, soberana y autónoma del Congreso, estaba en decidir si aceptabas o no. Claro, y El ustedes pedido de dijeron confianza está que hecho. nos disuelva, dijo la izquierda. Nosotros felices. Nosotros dijimos, bueno, si esa es la actitud que se está teniendo en relación a esta reforma política, a estos 6 puntos, Ajá. entonces seamos sinceros, cada uno que diga realmente si lo va, y que no lleguemos al escenario en el que estamos ahora. En realidad el caso de la izquierda es curioso, porque ustedes sí están a favor de las reformas. Nosotros estamos batallando por las reformas hace Claro. un buen tiempo, Sí, están a favor de las reformas, pero votaron no. porque sabemos que una situación como es, ojalá, Rosa María, vamos a esperar qué pasa de acá al 25 de julio, pero no tendríamos por qué estar esperando. Porque hay un compromiso asumido por la mayoría yo creo que parlamentaria. Yo creo que van a aprobar las reformas. Lo que no entiendo ya desde un punto de vista, esta es una pregunta política, no jurídica, ¿qué saca Fuerza Popular haciendo un mes de drama o 2 meses de drama? ¿Qué saca? O sea, tú dices, no, sacan una posición no más hostil al gobierno, eso les reditúa algún tipo de beneficio político. Yo no veo cómo eso te pueda redituar beneficio político. O sea, ¿qué saca Fuerza Popular oponiéndose? ¿Ustedes han entendido eso?
Yo no creo que saque nada, sinceramente, pero creo ¿Pero por también qué lo que hacen? creo que Fuerza Popular asume una postura cada vez más desconectada de la ciudadanía. Ese es Pero ¿por qué? Un político Yo nunca creo, se Rosa María, desconecta en la calle. yo creo que es muy fácil desconectarse de la calle. Todo ¿Sí? lo contrario, sí. El Parlamento es un espacio donde el poder que tú tienes, que lo crees permanente, ¿no es cierto?, te hace desconectarte de los ciudadanos. Que es además la línea argumentativa que suele usar el fujimorismo. El Congreso lo estamos defendiendo. Y en el camino de defensa al Congreso, pues han tenido que validar barbaridades, ¿no? Defender a parlamentarios cuestionados, sentenciados. El día de ayer han vuelto a blindar a una congresista con una acusación gravísima, porque si permitimos que algo como esto pase, lo que el objeto por el cual ella ha sido, ¿Falsa digamos, declaración? solicitada para ser investigada, falsificar tu hoja de vida del Jurado Nacional de Además, Elecciones. falsa declaración. Y solo, como dije al principio del programa, solo se está viendo su investigación. Investigación. Nada más. Y han distorsionado además en la ¿Quién subcomisión ya está, de... quién ya está fuera por menos? ¿Ah? En la subcomisión de levantamiento han tratado de ponerle una figura a De esta persecución denuncia. política. Clarísimo, más allá de que si fulano Mengano fue el que hizo la tacha, el jurado acogió esa denuncia, porque efectivamente hay una irregularidad que tiene que ser subsanada, tiene que ser explicada, tiene que ser investigada. Y entonces tú tienes una situación como esa en la que en defensa de los foros parlamentarios, que ese es el argumento del fujimorismo, podemos soportar que una parlamentaria no sea investigada Además, por haber perdón, falsificado su hoja de El vida. caso de Anaculí se sabe desde el 2016. Y han ido y ha regresado su expediente buscándole 3 pies al gato y ahora Van vuelve por 3 última años. vez. Exactamente, vuelve por última vez y han aguardado, yo diría que la mejor ocasión para otra vez archivarlo. Lo mismo en el caso del señor Dipas. Ya lo dimos un escándalo. Que ya dijeron, entiendo el día de ayer también, no Que sé si no. ya a nivel colectivo, pero he escuchado a parlamentarios de Fuerza Popular decir que no van a cumplir, van a aplicar el mismo criterio que el caso del señor Donaire. Claro, que están desacatando una orden Entonces, del Poder Judicial. ¿Ah? totalmente. Eso Entonces, es desacato a orden del Poder Dime Judicial. tú si eso no es estar desconectado Vamos del a ver, país. vamos a ver ¿Qué cómo ganan le- con eso? Bueno, Pero- ganarán un par de votitos por Ya, ahí tal ok, vez, pero por lo menos eso se entiende, ganan un par de votos. y yo creo que Pero eso ¿qué no ganan es... oponiéndose? Mira lo que ha pasado con la reforma de justicia. Al final a patadas, porque ha sido a patadas, se ha tenido que aprobar. Falta una ley, pero porque no quieren crear un sistema fiscal anticorrupción. La locura, ¿no? Ah, por supuesto. El tema de fondo es que son conscientes, creo, sobre Pero al todo final un han sector dentro del aprobado. fujimorismo, que esta reforma política lo que va a hacer es que una manera de hacer política en el país termine de morir. Yo sí creo que eso es algo que se abre como una posibilidad. No es 100%, digamos, seguro. seguro, pero sí hay una gran posibilidad que empecemos a hacer algo que no se hace por lo menos una década, que es empezar realmente a tener un sistema de partidos políticos estable. Eso es algo que no lo tenemos, no lo pudimos generar después de recuperar la democracia. Hemos seguido manteniendo esta figura de los partidos que aparecían y desaparecían elección tras elección, y yo creo que hoy se tiene esa posibilidad. Es un reto, evidentemente. Una ley no garantiza cambios en la realidad, pero sí hay herramientas con las cuales hacerlo. Y ellos, evidentemente, prefieren convivir con este sistema colapsado de poca representación. Pero mire, yo de verdad, si yo estuviese en la presidencia, no les digo en la cúpula de un partido, pues si estuviera en la presidencia de un partido, el sistema me recontra conviene. Me elimina todo el conflicto interno, porque lo traslado al pueblo y el pueblo vota. Entonces, no, papito, la gente no ha votado por ti, se acabó el problema, no te vienen a llorar, que aquí me han robado la elección, que no sé qué, que trampa, que... Aunque no lo creas, la mayoría de políticos evidentemente tienen otra forma de pensar. No, las cúpulas no, evidentemente, pero el que preside el partido, o sea, Keiko Fujimori, ¿no? No sé quién preside el APRA ahora, pero el que preside el partido dice, bueno, esto me ahorra todo el conflicto interno. No tengo que estar dirimiendo entre pleitos particulares entre las personas de la agrupación. Se acabó. No, Cholito lindo, te queremos mucho, pero mira, la gente... en convencer. Claro, la gente no ha votado por ti. No, que no me han dejado hacer mi campaña. No sé, hermano, pero el jurado me obliga a que la lista es la que el pueblo vota y tú no has salido. Apoya, pues, el partido, ¿no? Y no, la próxima puede ser. Pero ya te da un orden, ¿no es cierto? Donde ya digamos, el presidente del partido no tiene que entrar a dirimir problemas, ¿no es cierto? Los comités electorales de los partidos no tienen que sufrir lo que sufren, pobre gente. Ser miembro de un comité electoral hoy de partido político es más o menos estar dispuesto, no sé, al peor de los castigos. Así está. Esa es penitencia grave, porque te insultan todos. ¿Ya? Es No un hay deporte de contactos. Claro, no hay forma de quedar bien con nadie, todos te van a insultar. Entonces, el asunto acá es... Claro, le conviene poco a la cúpula que maneja la hechura de la lista parlamentaria, claro. Pero al final de cuentas,
el otro día le decía lo mismo a Javier Velázquez, que es que saca el problema, ¿no es cierto?, del Congreso partidario, tienen que encadenarse, ¿no es cierto?, ya no tienen que encerrar Lo al otro saca, pero candidato. sí es cierto que incorpora un elemento adicional de esfuerzo a los liderazgos dentro de los partidos claro. políticos, que es algo que muchos liderazgos no están dispuestos a así cumplir. es. Ahora, es un liderazgo que va a tener que proyectarse socialmente. Incluso es dentro más. del propio partido. Claro, O sea, dentro del propio partido tenemos y un socialmente. esquema, Rosa María, en la que los líderes de los partidos son dueños de los partidos. Claro, Entonces, pues. imagínate si ahora ya no va a ser una propiedad sobre la cual tú tengas una garantía de Claro. ser el único candidato. Claro. Entonces, claro, yo me Pero imagino y que es un cambio de... Claro, pero es interesante también porque ayer escuchaba, decía, ¿por qué nos tienen que obligar a ir a votar? No, es que no te están obligando a ir a votar por unos partidos que no me interesan. Resulta que esos partidos son los que van a gobernar el Perú. Mire, tú puedes ir a votar en blanco viciado si Claro, quieres. si quieres, pero Es una esos obligación. partidos que no te interesan son los que van a gobernar 5 años el Perú. Entonces tienes que ir a ocuparte del tema, porque si no te ocupas del tema, ¿no es cierto?, después no te quejes. Y hay hoy por hoy la posibilidad de hacer una primaria universal, que les digo, de todas las ideas planteadas, porque la del financiamiento es importante, la paridad también, la inmunidad parlamentaria, pero esa es revolucionaria en materia democrática, pero revolucionaria. Es darle a la ciudadanía realmente poder. la posibilidad, así es de que decidan quiénes van a ser Los candidatos. Los candidatos. ¿Qué es lo que más nos reclaman hoy en día? Claro. ¿Por qué tengo que ir a una elección general, nacional? Claro. Y la carta, digamos, de posibilidades para El elegir menú- congresistas el menú es ya me lo- limitadísimo. El menú ya me lo eligieron. No, ahora tú escoges el menú. Exactamente, es Tú escoges importantísimo. el menú. Entonces, ¿no te gusta el menú que te han escogido tú y los demás? Ah, bueno, cholo, o sea, ya qué vamos a hacer. Pero tú tenías 200 para elegir, y has elegido estos 130, bueno, pues, ¿para qué los eliges? Y lo más importante es que esa elección, ¿no es cierto?, de candidaturas en la primaria no está mediada por quién tiene más dinero, No. que es importantísimo hoy. Claro, no. Las campañas de los congresistas han recibido también dinero de De toda esta Odebrecht. trama de Lavallato. Y nadie se va a enterar nunca, porque tenemos, No, en fin, crea, estamos procesos de buscando investigación. Bueno, lo que pasa es que entiendo, hay prioridades, se ha establecido, en fin. No. Y lo que pasa es que ahí, ¿sabes dónde se nota claramente? Y En aquellos que se oponen al acuerdo con Odebrecht. bueno, ya, ese es otro. Además que eso está Obviamente. clarísimo, pero eso está claro hace Claro. muchísimo. Ni Un siquiera ya. acuerdo jamás con Odebrecht, Hasta ahorita ha Bueno, generado pues ya resistencia. te das cuenta que es ¿qué pasó? obvio. Es Pero obvio. nos entendemos. Entonces hay candidaturas que están mediadas por eso, más que por si es el perfil de una persona que tiene un liderazgo, que es alguien que técnica o políticamente esté capacitado. Entonces ese es fundamental y no permitamos, eso sí, que confundan a la gente con el mecanismo de las elecciones internas. Es un mecanismo, como tú recordabas, que se implementa en diversos países, que no tiene que ver Ahora, muy esto, gracioso, además... hay algunos congresistas que todavía dicen, pero ¿por qué van a venir a votar a mi local partidario de otro a ver, partido? exactamente. Uy, Cholito, lee la norma. que Es han una elección propuesto. similar a la elección general, Ah, igualita. evidentemente. Nacional, Uno todo va a eso. votar en su mesa de votación Todo, el Perú regular. vota. Se arma Ahora, toda yo la sí le digo estructura. una cosa, congresista, y sí me permitiría sugerirle al próximo Congreso. Si los congresistas van a votar asuntos tan importantes, debería haber control de lectura. No se rían, de verdad. Yo a mis alumnos los obligo a leer. Estoy de acuerdo ¿No es contigo, la cierto? verdad. Control de lectura, como en la universidad, ¿sí o no? O sea, si no estás leyendo, este curso no lo vas a pasar. Entonces, si tú tienes que tomar una decisión y no has leído las normas sobre las que tienes que votar, no puedes participar. Entonces, control de lectura. Es una falta no de respeto, además. Es una falta de Más allá respeto. de la broma, porque De verdad, terminamos... es una falta de respeto, señor. Usted no ha leído. Terminamos distorsionando cosas, ¿no? Sobre todo para el tema de las primarias abiertas y simultáneas y, obligatorias. digamos, se ha escuchado barbaridades como va a Barbaridad. llevarse la gente a votar, Claro. vamos a pagar a gente para que vote por quien considera enemigo. el más, digamos, adecuado a sus intereses del otro partido. Entonces, eso es falso. Falso. Totalmente Una falso. primaria abierta simultánea organizada por la los organismos OMP. electorales. Acá Así. no es que el partido decide hacer su padrón, pone su mesita. No, No. eso lo hicimos nosotros. Te Así cuento, es. en la elección que impulsamos, en la lógica de abrir la decisión a la Pero ciudadanía, acuérdate en que ese duró- tiempo la ley no permitía que OMPE organice. Hoy la ley no permite que OMPE organice. La ley dice, hay 3 opciones para que los partidos decidan los candidatos. Los delegados, que es lo que más usa todo el mundo, Exactamente. los militantes, y hay otro mecanismo de militantes y ciudadanos abiertos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que hoy OMPE no organiza el Así es, proceso entonces de es un elección caos. interna. Pues tú Entonces vas es con un tu caos DNI, y cualquiera genera vota. desconfianza Así y es. el padrón no está claro y en fin. Así es. Entonces hoy tenemos la posibilidad de que esos 3 mecanismos que ya existen, uno de ellos
que lastimosamente no ha podido ser usado de manera extensa, Claro. sea implementado, pero con la garantía de que es la OMPE la que organiza. Tenemos el padrón general Ahora, el de otro los día conversaba votantes. con el señor Aguataz y me decía, pero el problema me decía, no está en esa norma, el problema está en el estatuto. Además. El problema es que el estatuto del partido tiene trampa, entonces no te dejan postular, ¿no? Entonces, no, le digo, es que la norma va a ser de orden público, militancia 1 año ya puedes postular. Y eso es de orden público, ¿no? Porque hay estatutos que ponen militancia 2 años, o ponen obligatoriedad de cotizar, o que te ponen cargo dirigencial. Bueno, pero yo creo que eso es algo entendible, ¿no? También hay un margen Claro. en el cual los partidos tienen un filtro propio. Claro. Eso no es algo negativo. Lo importante es que ese estatuto tenga luego un canal Claro. bajo el cual pueda tomarse una decisión, No, digamos. y que hay normas de orden público. con O sea, si estándares. tienes militancia 1 año ya puedes postular, aunque tu estatuto diga 2, porque es una norma que no se puede, o sea, la norma el pacto, ¿no es cierto? Nunca se sobrepone, el pacto social es el estatuto, nunca se sobrepone a la norma de orden público. Tú no puedes pactar en contra de la ley. Entonces, lo que dice, bueno, la ley dice militancia 1 año, sorry, el estatuto decía 2, pero tiene que ser 1. Pero puedes añadir en el estatuto otros requisitos si tú quieres que tu militancia está mucho más filtrada. O sea, eso Claro. tampoco. Lo digo porque no es cierto que se le quite a los partidos autonomía, en fin, capacidad de decisión. Van a tenerla. Van Claro. a organizar la etapa previa. La previa, a así las es. primarias. Es todo un ejercicio de constituir realmente sectores de militancia organizados, que se vea dentro del partido, además, cuáles son las personas No, que y se además proyectan como claro, candidatos. tú puedes presentar para Lima, por ejemplo, tus 36 candidatos y nada más que esos 36 y ya candidatos. está, y se juega en el orden. Y los pones en el orden que tú quieres y ya está. O puedes presentar 300 candidatos y que el pueblo decida. Tú puedes presentar, por ejemplo, para Acción Popular les resuelve todo su problema. Acción Popular tiene 4 Una militancia candidatos a la enorme. presidencia. Además tienen un padrón de 300.000. Claro, entonces, en este momento, digamos, en vez de hacer una primaria, ¿no es cierto?, que va a terminar espantosa, porque está Barnechea, Raúl Díaz Canseco, Mesías Guevara, Johnny Lescano, todos quieren ser presidentes ahí. Entonces, en vez de hacer eso, haces una primaria universal, pero creo que Acción Popular tampoco está muy contento con la idea. Víctor Andrés García Valverde, por ejemplo, no quería, Así es. obviamente. Entonces, porque él ya tiene su candidato, ¿no? Entonces, le corta las alas a un proyecto. Entonces, pero digamos, tienes que posponer tu proyecto personal por cambiar una institución que puede ser muy positiva para el Perú. Ahora, a futuro, a ver, corren las apuestas. ¿Van a aprobar las reformas o no? Yo creo, Rosa María, que dado que este es un parlamento que no cuenta con la confianza de la ciudadanía, es la ciudadanía la que tiene que estar alerta. Yo, sinceramente, me atrevería a pensar que hay una vocación por aprobar las reformas y de todas maneras incluir algunos cambios que desnaturalicen algunos de los proyectos. Le digo, la ciudadanía está en un win-win situation, porque si aprueba las reformas, bien. Si no las aprueba, mejor, porque disuelven el Congreso. Esa es la sensación de la ciudadanía. Por más que el Fujimorismo y el APRA y sus aliados se han encargado de decir que no pueden disolver el Congreso porque la confianza ya se dio y tonterías por el estilo, no, señores, o sea, tienen que aprobarse las normas. Si no se aprueban las normas, no hay confianza. Eso es lo que dice la Constitución. Es un tema evidentemente de peso, grave. Yo por eso creo que para no llegar a una situación nuevamente de crisis, de tensión, es este el momento en el que hay que invitar a los ciudadanos a estar atentos al debate, a escuchar y a presionar. Estamos en un momento en el que se ha visto que el Parlamento no toma decisiones correctas si es que no hay una presión, una movilización de la ciudadanía. Entonces yo creo que es clave en estos momentos invitar a la gente a eso. A que opine, a que se manifieste. Lo que pasa es que, digo, las últimas marchas han tenido un problema de convocatoria Claro, sí, es un tema. porque han sido las marchas de la izquierda, más que una marcha abierta, Yo ¿no? diría que Porque el lema de la tampoco así. marcha era cierran el Congreso. Y no todos estamos a favor de que cierren el Congreso. Yo creo que hay que darle la oportunidad al Congreso de que apruebe las reformas. Yo creo que no ha sido solamente la izquierda, Rosa María. Hay un sector Sí, de la no, ciudadanía harto. que no tiene que ver con la izquierda, y eso Claro. lo digo digamos, con franqueza, que ha tenido ese ánimo, que tiene ese ánimo. No, todavía. y Entonces, es evidente que la mayoría del Perú quiere que cierren, o sea, las encuestas lo dicen claramente, pero al margen de lo que digan las encuestas, digo, ya en las movilizaciones más concretas, la banderola dice pues cierren el Congreso, y por cierre del Congreso y Asamblea Constituyente, además, ya no ya mucho ya. Entonces, eso no es convocante. Convocante es decir, miren, queremos las reformas políticas. y yo creo que Acuérdense que la marcha más importante del año pasado fue la del cierre del CNM.
porque la gente entendió que ese Bueno, organismo... el Año Nuevo también. La de Año Nuevo también, pero esa Claro. fue espontánea, fue muy Por eso, rápida. eso es lo que te digo. Claro, para las circunstancias en que se dio, fue muy potente, pero la más grande ha sido la de cierre en el CNM. El Congreso no quería cerrar el CNM, el fujimorismo no quería cerrar el CNM. Y fue una marcha popular, ¿por qué? Porque la gente entendió, por fin, la importancia de este organismo y que estos eran los que nombraban a los jueces que después les impartían justicia a ellos. Ah, no, ni hablar, votenme estos. Se entendió. Ya, yo creo que ahora tienen que hacer un esfuerzo de entender dónde está el abuso. La gente lo percibe, pero ¿dónde está el abuso del Congreso en este momento? Muy bien, ¿y por qué se reunió Salaverry y Vizcarra ayer? ¿Algún chisme adentro? Ayer no ha habido el presidente del Congreso. El presidente del Congreso sí corría las cámaras, pero ¿por qué se reunió Lo con hemos Vizcarra? buscado. Una hora. Yo me imagino que en la línea, ¿no?, de compartir la preocupación que ya se está teniendo sobre este tema. En fin, hemos hablado de la inscripción y la cancelación y se ha debatido por 4 sesiones, por lo menos. Entonces, Porque el plan de la señora Janet Sánchez se hundió, ¿no es cierto? Porque era sacar al presidente del Congreso. Y claro, lo que me dicen es que ella, que siendo de Peruanos por el Cambio, pero que aspira a un puesto en la mesa directiva. Ah, no, es que eso es maravilloso. En esta época varios aspiran a puestos en la mesa directiva, entonces hacen sonceras, ¿ya? Y la payasada se nota, pues es una cosa espantosa. Entonces tú los ves corriendo, ¿no? El señor Cheput, que yo diría que darle, aunque sea la presidencia, hay una pafa, por el amor de Dios, pero no lo dejan presidir nada, es una frustración completa. O ves a varios, ¿no? Iberico también quiere ser. Hay varios así, ofrecidos. ¿Te acuerdas que en el Congreso ponían ofrecidos? Hay varios ofrecidos. Pero claro, y hay otros que no aspiran a ser presidentes, sino a integrar la mesa. Entonces están en plan ofrenda, ¿no? ¿Qué necesita Fuerza Popular? La cabeza de Salaverry. Ahí vamos. Entonces no resultó. Y al no resultar, bueno... eso va a ser, al final de cuentas, Salaverry va a continuar en la presidencia hasta el 25 de julio. es lo evidente, ¿no? Ustedes no participan en las mesas directivas. Nosotros no participamos. El año pasado sí respaldamos una lista alternativa a Claro. la lista del fujimorismo. Nos parecía que era necesario ante la descomposición que ya se veía venir. Acuérdate que Claro. se cruzó esto además de medio del escándalo del CNM. Y creemos que este año, ojalá que podamos generar hacia afuera el mensaje de que no estamos para pugnas pequeñas de cuotas Claro. de poder, porque la gente está cansada de eso, Rosa María. Creo que una de las cosas Dicen que importantes... se van a presentar 3 listas, me han dicho. Me parece una... 3 listas. Habrá que ver, pero sí creo que cometeríamos un error tremendo. El resto de bancadas que estamos tratando de impulsar algunos cambios dentro del Parlamento, de terminar otra vez enfrascados en peleas de pequeñas pugnas, que tiene que ver con a veces cuestiones personales, o sea, de liderazgos Claro. que quisieran verse más afirmados, Claro. cuando yo creo que algo que sí en este momento podría distinguir a un sector del Parlamento es que nosotros no queremos más un manejo del Congreso como el que el fujimorismo ha hecho. Más allá de que Salaverry, bueno, se ha alejado de ellos, el manejo en términos de la proporción numérica que ellos tienen, que han querido mantener. Hasta el final podríamos haber tenido hace, nuevamente, Un año. 2 semanas, por lo menos, otra vez, o hace meses, el cambio de la proporcionalidad de las comisiones. Para que entienda el público qué ha pasado en el Congreso. Según reglamento, cuando tú entras al Congreso, 2016, la proporcionalidad de las comisiones es la misma que la del Pleno. Así es. Entonces, para que se hagan una idea, Fuerza Popular tenía 56% del Pleno. Así es. Y esa proporcionalidad se ha reflejado en comisiones, siempre teniendo mayoría. Una 50. mayoría, 56, en Sí, todas las comisiones. Claro, 56, 54 más o menos, esa ha sido. Pero ¿qué ha pasado después? Ya no tiene 56, hoy tiene 40% del Congreso. Y ese 40%, Y las comisiones no reflejan el 40%. Entonces, ¿esto para qué ha sido clave? Para decisiones en el marco de la Chávarri. subcomisión de acusaciones, la comisión, bueno, ética tenía Constitución. siempre otra proporción, ya, pero Constitución, por ejemplo, Pero- o la comisión de levantamiento de la inmunidad. O la comisión permanente. Entonces, la permanente. Entonces, ese es un tema clave en donde se va a ver reflejada la posición que podemos tener un conjunto de bancadas respecto al fujimorismo. Si queremos Claro. o no queremos impulsar ese cambio, pues habrá Ahora, que eso, verlo en eso la- se resuelve a fin de julio. ¿Ah? La primera semana de agosto hay nuevas comisiones. Así es. Se acabó la historia. O sea, el poder se les va a ir muy rápido de las manos. Obviamente tener 40% del Congreso es fuertísimo. No, ¿Ah? y obviamente yo Cualquier creo que presidente que ha hay- tenido 40% del Congreso ha gobernado sin problema. Hay algunas bancadas también que a estas alturas funcionan, digamos,
Son topos, ¿no? como espacios de respaldo al fujimorismo. Claro, Y claro. eso Esa es la bancada republicana, es un espacio para los republicanos, un anexo, ¿no? No sé por qué no se inscriben, pero en fin. Y también hay otras que a veces sí juegan, bueno, el APRA, ni que se diga, ni que se diga, ¿no? Juegan en pared. Es más, a veces parece más bien que el liderazgo de Mulder es mucho más importante que el liderazgo de Rosa El de Bartra, varios ¿no? de ellos. Que sabe más que, de verdad, porque él sí sabe pues de qué está hablando, ¿no? Él sabe de qué está hablando. Muy bien. Nos tenemos que despedir, congresista. Muchísimas gracias por haber Rosa estado María. con nosotros. Mucha suerte. Yo no deseo que se vayan, yo creo que se queden hasta el 2021, porque si no los vamos a extrañar hasta el 2026. Pero sí es verdad que la gente está harta, la gente que nos escucha está harta de estos pleititos, de estas tonterías. Exactamente. Y todo el mundo se siente decir, ¿por qué Michi no aprueban esto de una vez? Exactamente. Y pasemos a otra cosa. Y que podamos tener una agenda propia. Hoy tenemos, si estamos debatiendo esta reforma política nuevamente, es por una exigencia externa. Exacto, Pudimos ejecutivo. haber avanzado con esta reforma en los Así- primeros años del Parlamento. así es. Y hoy legislar, en fin, hace una semana hemos tenido por primera vez un pleno temático agrario. Como nunca, más allá de la Claro, del diferencia en los resultado, proyectos. La gente decía, bueno, eso es lo que deberían hacer ustedes. Claro. Dedicarse a, más allá de sus diferencias, poner sobre Claro, la mesa el temas pleno- de consenso. No, en es fin. que ustedes le preguntan al fujimorismo cuál es su agenda legislativa. No existe. No tienen, ese es el problema más grave. Tremendo, es tremendo. Tremendo, no tienen agenda legislativa. Pocas veces va a haber un parlamento en el que hay una mayoría tan clara para poder impulsar cambios Claro, para hacer legislativos, propuestas buenas y para el hemos Perú. perdido esa oportunidad. Y ahí hay que siempre recordar, sobre todo la responsabilidad que tiene el fujimorismo en ello, en la Sí. incapacidad de articular una agenda legislativa. Y, bueno, Así es. y entonces esta acusación que hacen al Ejecutivo o al resto de actores políticos sobre los grandes temas del país, la ¿Dónde anemia, están la sus pobreza, leyes? el Congreso tiene la enorme posibilidad de impulsar cambios y reformas y que no se han hecho. No se han Así hecho. que- Muy bien, congresista, muchas gracias. Nosotros nos vamos. Nos vamos, Rosa María, hoy día es jueves. Como Mañana somos una radio pastoral, hoy día es Corpus Christi. Ay, verdad, hoy día es Hoy- Corpus ya, Christi. ya, y el día domingo va a haber pues una gran procesión aquí en el centro de Lima de Claro. Corpus Christi. Hoy día en el Cusco hay una En gran el procesión. Cusco, ¿no? Hoy en Radio Veritas debe estar Sí. cubriendo una gran procesión. La procesión del Corpus en Cusco es preciosa, salen todas las imágenes de la catedral, muy bonita. Y acá en Lima vamos a tener El procesión domingo. de Corpus el domingo, ¿a qué hora, sabes? A las 10 de la mañana. 10 de la pues, mañana. En la Plaza de Armas En de la Plaza Lima. de Armas. Pero sale la procesión de la catedral. Sí, todo es en la Plaza de Armas. Todo en ¿no? la Plaza de Armas. Entonces no se olviden, para los interesados, el domingo procesión de Corpus Christi acá en el centro, en la catedral. Y bueno, obviamente el domingo para todos los católicos es Corpus Christi, es la fiesta del Cuerpo de Cristo. O sea que me imagino que irán a misa, ¿no? Mínimo, ¿no? Mira acá, sí. Muy bien, me parece. Mínimo, pues, ¿no? Esos domingos son importantes, las fiestas que están sucediendo, hijitos. Santísima Trinidad, Pentecostés, ¿qué te pasa? ¿Por qué no vas a misa? Mira la cara de Naila. Acá el que no va a misa no toma desayuno el lunes. Muy bien. Nos tenemos que ir, pero sí. Acá vivimos de la divina providencia de Santa Rosita y de San Martín de Porres que nos amparan, así que necesitamos su ayuda. Entren a la página web de Radio Santa Rosa y ahí van a encontrar un cuadradito que dice PayPal. Ustedes apretan clic ahí, clic, y aparece todo lo que ustedes necesitan saber para donarnos un poquito de platita, la que tengan a mano, a través de su tarjeta de crédito, facilísimo, no cuesta mucho, no tienen que venir, ¿no es cierto? Solamente tienen que mandar la plata y ya está. Como siempre decimos, no mucha, ¿no? Porque después viene la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Pero poquito a poquito se va llenando el cantito, así que lo que necesitamos es un poquito de plata para poder mantener esta radio, que es una radio muy chiquita, muy pobre, pero que aún siendo pobre necesita un poquito para sobrevivir. Muy bien. Hasta mañana, Rosa María. Hasta mañana, nos Gracias vemos. a la congresista Indira Wilka. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.